La sombra se mantuvo erguida en el umbral de la puerta y Walter se quedó helado al notar su presencia. Solo su deforme silueta era visible, puesto que la ausencia de luz en la bodega le impedía ver con claridad de qué se trataba. Solamente de una cosa estaba seguro el astrólogo. Aquel seguro era un no muerto. Walter se apresuró a buscar su crucifijo entre sus cosas. Podía escuchar con claridad cómo la criatura emitía sonidos guturales y extraños, y eso por alguna razón lo ponía nervioso. El olor que emanaba era asqueroso y el sonido de las moscas que lo acompañaban se había intensificado. Así pues, cuando por fin encontró su crucifijo, el astrólogo se apresuró a blandirlo contra el ente y exclamó con fuerza: «Avanza, ser pérfido portador de todos los males y todas las falsedades». La criatura retrocedió un poco. «Enemigo de la virtud y perseguidor de los inocentes», continuó Walter con su rezo. «Cede tu lugar, viciosa criatura». El ente no pareció verse afectado, así que en su lugar avanzó un par de pasos. Miró con curiosidad a Walter y decidió quedarse en medio de la oscuridad, solo observando. «Cede tu lugar, espíritu maligno». La sombra comenzó a reír. «Cede tu lugar a Cristo». La voz del bicho se entrecortó de repente, y entonces se hizo el silencio. Walter había comenzado a sudar sin comprender qué había hecho mal. La mano le empezó a temblar y el crucifijo cayó al suelo cuando el ente salió de su escondite y se mostró. No era un no muerto, sino su vulgar y vil sirviente. «Hola, guapo», dijo mostrando sus podridos dientes negros en una sonrisa. «Tú». René lanzó un grito con fuerza y dejó ver a Walter lo que llevaba en la mano. Era la mitad de una botella de vidrio que tenía los dientes filosos manchados con sangre, posiblemente de otra persona inocente a la que ya había asesinado recientemente. Así pues, el sirviente se abalanzó contra el astrólogo e intentó herirlo con el vidrio. Sin embargo, Walter fue más rápido y lo esquivó, provocando que René chocara contra la pared y cayera al suelo. «¡Maldito!», gritó lleno de furia. Walter comprendió enseguida que aquel no iba a hacerle daño con el crucifijo, así que sin más simplemente le propinó una patada en la quijada y salió de la bodega. «¡Mierda!», decía mientras huía. «¡Mierda!». Mientras tanto, René se incorporaba en el suelo del frío congelador. Tomó de nuevo el trozo de botella y se dispuso a salir detrás del astrólogo. Pero algo lo detuvo, una idea brillante que lo haría de una vez por todas ganarse la completa confianza de su amo. Sonrió y entonces se dio media vuelta, mirando con una sonrisa a los cadáveres de los Strigoi congelados en el suelo. «Vaya, pero qué mago tan estúpido tenemos aquí», dijo el sirviente mientras con esfuerzos extraía las estacas de los corazones de los no muertos. Una sonora carcajada llenó la habitación. Las estacas sonaron con fuerza en el piso y el ajo en las bocas de las cabezas cercenadas rápidamente abandonó estas. «Ahora sí vas a conocer al demonio, Walter». Tomó pues la botella y llevó uno de los extremos rotos a su brazo. Un hilo de sangre se dibujó cuando el vidrio tocó la carne de René, y en poco tiempo esta misma sangre fue rociada encima de los cuerpos muertos que yacían en el suelo. «¡Levántense!», exclamó René. «Levántense y sirvan a su amo». Súbitamente se escuchó un crujido en la habitación. Eran los dedos de los vampiros que comenzaban a resucitar de nuevo. El hielo no tardó en abandonar sus cuerpos y rápidamente los cadáveres se pusieron de pie y tomaron sus cabezas para volver a unirlas a sus cuerpos. Walter se había envuelto en el terror por primera vez en mucho tiempo. La última vez que había estado en una situación así había sido hacía tantos años atrás en los Cárpatos y no había sido de su especial agrado. Por entonces solo 2 personas habían sobrevivido, él y su fiel amigo Arminius, quien le había enseñado todo lo que sabía sobre los Strigoi. Aquello se sentía tan familiar que hasta incluso había contemplado el invocar a un par de espíritus para pedir ayuda, incluso al propio Arminius si hacía falta, que en paz descanse. Pero no serviría de mucho, tenía poco tiempo y mucho en juego. Mahesh se había perdido en los laberínticos pasillos del edificio. La poca luz que había no le ayudaba mucho y lo único que distinguía en aquella profunda oscuridad eran las sombras de los fantasmas allí atrapados. «Mi señor, sé que tú estás conmigo», comenzó a rezar con el crucifijo apretado contra su pecho. «Cierro mis ojos y me permito sentirte». Fue el grito que lanzó René mientras salía de entre las tinieblas.
Llevaba consigo su confiable pedazo de botella rota. El antebrazo derecho le estaba sangrando. Walter, por otra parte, fue más veloz. Se hizo a un lado cuando se percató del ataque y rápidamente tomó con fuerza al sirviente por el cuello. Aquí dentro de mi corazón, oh Dios, alabó el astrólogo al tiempo que tomaba su crucifijo metálico y comenzaba a golpear repetidamente con este la nariz de René hasta que ésta se rompió. El vagabundo a su vez ponía resistencia, intentando zafarse sin tener éxito. «Quédate a mi lado». Las manos se le llenaron de sangre y René dejó de moverse después de un rato. Lo más probable es que se hubiera ahogado. «Y permíteme sentir tu cariño». Gotas de color carmesí mancharon la cara y manos de Walter. Pedazos de hueso eran visibles en la cruz y un asqueroso olor a tierra y sangre emanaba del cuerpo de su adversario. «Y también tu protección, Dios mío». Walter se vio rápidamente exhausto. Soltó pues el cadáver y simplemente lo arrojó al piso para más tarde persignarse. El rostro del vagabundo estaba desfigurado e irreconocible. Amén. Capítulo 26. Roel no estaba segura de que matar a la criatura con la estaca bastara. Ni siquiera la convencían los ajos en la boca de la cabeza cortada. Aquello era tan asqueroso y al mismo tiempo tan surreal, que hasta incluso llegó a pensar por momentos de que aquello se trataba solo de un mal sueño. ¡Diablos, no! Si ese fuera el caso, aquel posiblemente era el sueño más real y más eterno que había tenido en su vida. La pesadilla más espeluznante no era nada comparado con aquello, que era posiblemente lo más cercano a estar en el infierno, luchando contra demonios. Recordó los días de antaño, cuando asistía a la iglesia todos los domingos con su madre, una mujer de pueblo, religiosa hasta la médula y con valores específicos bien inculcados. La vida pasada de Roel antes de ser quien era ahora era algo que pensó que jamás iba a volver a revisitar. Pero ahí estaba, diciéndole a gritos que todas las historias de sus abuelos eran ciertas, sobre brujos que se convierten en animales y se comen la sangre de la gente, monstruos inhumanos que se transforman en bolas de fuego, o en búhos o incluso también en guajolotes. Ella era originaria de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Desde pequeña fue introducida al mundo de la religión católica y desde entonces se le enseñó a diferenciar perfecto del bien y del mal. La brujería era del demonio y la oración y los artefactos consagrados eran las mejores armas contra el enemigo. Roel sabía cómo enfrentarse a estos bichos. Bastaba con un Ave María, con un rosario o con invocar la oración de San Benito. Charo, su catequista, era posiblemente la mujer más sabia que había conocido en aquel entonces. Era una anciana que rondaría los 60 y tantos y que estaba perfectamente informada sobre el mundo del pecado y cómo enfrentarse a él. Dios siempre está contigo aunque no lo notes, decía constantemente, y ella se lo creía. No fue sino hasta que comenzó a descubrirse a sí misma que se comenzó a hacer preguntas y a perder la fe. En el propio catecismo predicaban una filosofía al respecto. No hay peor enemigo que la duda. A Dios no le gusta que le hagan preguntas, porque esas son las armas del demonio. Lógicamente aquello no tenía sentido, solía pensar Roel. Confiar ciegamente era la cosa más estúpida e insensata que alguien podía hacer. ¿Qué clase de Dios se negaba a dar respuestas? No había sentido en ello. Pero ahora todo era distinto. La evidencia sólida de la existencia del mal estaba frente a los ojos de la joven médico. Y si el mal era real y tangible, el bien también lo era. Así pues, se apresuró a tomar el agua bendita que tenía guardada en su mochila y se dispuso a rociar el cuerpo del vampiro con esta. «Guíame, oh Dios, por el camino del bien», decía ante los ojos atónitos de su novia. «Ilumina mi camino con tu luz de esperanza y aparta las tinieblas de mi vida». Los latidos del corazón de ambas chicas eran intensos. Ambas sudaban y temblaban. Habían tenido suerte con aquel monstruo, pero la noche apenas estaba comenzando. «Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita seas entre...»
En medio de la oración, un estruendo las interrumpió. Ambas voltearon a ver de inmediato en dirección a la puerta. Alguien intentaba abrirla. «Muchachas», decía la voz. «Muchachas, ayuda». Era Walter y sonaba desesperado. Su voz se oía entrecortada y agitada, como si estuviera cansado. El ruido producido por los golpes en la puerta hacía a ambas dar respingos de vez en cuando, y adentro de la habitación algunas cosas temblaban por el impacto. «Niñas, auxilio», suplicaba el astrólogo. «Walter», exclamó Roel exaltada y apresurándose a ponerse de pie para abrir la puerta. Corrió entonces en dirección a esta y tomó la manija, pero antes de girarla, María la detuvo sosteniéndole la muñeca. «No», gritó apartándola al médico. «Nos está engañando. Es un truco. Ayuda, por favor. No escuche su voz». Roel dio un par de pasos atrás, asustada, sin entender. «Pero es Walter». «Ese no es Walter». Entonces escuchó un rugido como si fuera el de una fiera salvaje. Ambas se llevaron las manos a los oídos y una vez más la puerta comenzó a ser golpeada con violencia repetidas veces. «Niñas», volvió a decir la voz, pero ahora en un tono burlón. «sé que pueden abrirme. Abran de una vez, par de torpillas». Un crujido se comenzó a oír. Era la puerta que comenzaba a rajarse. Los pedazos de masa de la hostia consagrada comenzaron a caerse de las rendijas y lo próximo que vendría posiblemente sería la muerte de ambas. Y mientras la criatura intentaba entrar por la puerta, en la cama Abby también comenzó a hacer ruidos. «Giovanni», exclamó. «Giovanni». Ambas se dieron vuelta. El tambor de la cama comenzó a moverse con violencia y a rechinar. Atado de manos y pies, Abby se retorcía. «Estamos muertas», dijo Roel casi en un susurro. Sin embargo, María negó con la cabeza. «Vamos a salir de esta. Alcánzame mi mochila», pidió. Roel se apresuró y María rápidamente sacó una bolsa de sal de mesa de entre sus cosas. «Si esto no funciona, no sé qué más hacer», anunció mientras rompía la bolsita y comenzaba a rodear la cama con sal. Lo mismo con la puerta, donde dibujó una línea recta y gruesa. «Los no muertos odian la sal». «María, tengo miedo», Roel la abrazó. «Tranquila, estaremos bien. Confía». Ambas comenzaron a rezar una vez más. Entonces, de forma súbita, los ruidos cesaron. La cosa se había retirado de la puerta y un silencio absoluto sumió toda la habitación. ¿Se fue? No sé. «Voy a asomarme», dijo María tomando su crucifijo. Lentamente abrió la puerta. El crujido que producía este no era menos inquietante. Se imaginó todo tipo de posibilidades después de salir de la habitación. Sin embargo, afuera reinaba la tranquilidad. Todo en orden. ¡Uf! Alguien golpeó el cristal de la ventana. María se apresuró a cerrar la puerta de nuevo y Roel se hizo a un lado. Sonriendo, agarrado al otro lado de la pared y dando pequeños golpecitos en el vidrio, un muchacho sonriente les estaba mirando. Sus ojos verdes y brillosos resplandecieron a la luz de la luna y su dentadura blanca y filosa se hizo presente una vez que abrió la boca. «Hola, chicas», susurró en un siseo como serpiente. Era un muchacho joven, de unos 20 y tantos, tal vez menos. Iba desnudo y su piel se notaba morada. Estaba congelado. Capítulo 27. Cuando Walter entró a la bodega donde se encontraban los ataúdes, se llevó la sorpresa de que no quedaba ninguno salvo por el de no muerto que había asesinado horas atrás. La expresión de la criatura seguía exactamente igual a como lo dejó, y supuso al instante que su amo no se molestaría en llevárselo a donde fuera que se hubiera ido, puesto que tocar los sacos en la boca del vampiro representaría prácticamente un suicidio. Lo único que quedaba de aquellos otros dos cofres eran rastros de tierra en el suelo y marcas de pisadas. Maldijo. «Mierda». Enseguida se dispuso a salir de la habitación y a regresar a donde las muchachas.
Cubierto bajo un paraguas negro, Giovanni simplemente observaba cómo sus hijos se apresuraban a cargar el pequeño camión de repartos que estaba estacionado al frente del edificio de departamentos. El aguacero se había intensificado y el tráfico de la ciudad se había reducido. Casi eran las 3 de la mañana y todo daba la impresión de que el tiempo se había ido volando. ¡Rápido, rápido! Decía la criatura a los otros no muertos. ¡Rápido que está a punto de salir el sol! Los otros Strigoi se veían diferente a él. La piel de estos se notaba grisácea, casi azul. Les faltaba sangre y tenían las cabezas chuecas, apenas unidas por pequeños hilos de carne que se habían estado regenerando los últimos minutos. Y aunque aquellos cadáveres parecían estar en descomposición, los mismos aún se notaban perfectamente reconocibles. Eran 2 chicos, ambos desaparecidos hacía ya varios años. Daniel Cabrera, de 20 y tantos, reportado el 3 de octubre de 1968, y Gabriel Arenas, de 19, reportado el 24 de septiembre de 1990. Estaban llenando el camión de paquetes de carne que iban en cajas de cartón, y más adelante de estas estaban 3 ataúdes llenos de tierra. Uno era nuevo, posiblemente esperando a su próximo huésped. En lo alto del cielo un relámpago iluminó la ciudad. El vampiro simplemente se limitó a observar después de un rato. Sus cómplices se notaban apurados y poco a poco comenzaban a agarrar más movilidad. El hielo que cubría sus cuerpos se derretía con rapidez al contacto con la lluvia, y conforme este desaparecía, un ligero campo de fuerza invisible se formaba alrededor de los no muertos, protegiéndolos del agua. Cuando la bodega estuvo vacía, Giovanni se apresuró a subir al camión y a su lado uno de los chicos que lo acompañaban. ¡Vamos a la Portales! Ordenó. ¡Y rápido! El muchacho seguía pegado al cristal de la ventana, observando simplemente con curiosidad. El hielo que cubría su cuerpo ya se había derretido y la lluvia que caía parecía no tocarlo. ¡Déjenme pasar, muchachas! Pedía con una sonrisa y mostrando su dentadura blanca. Roel y María permanecían abrazadas en una esquina. ¿Cómo vamos a matarlo?, decía la médico entre sollozos. María se limitaba a pensar. Observó a todos lados de la habitación, buscando algo que le fuera de utilidad. Con eso, dijo señalando en dirección al tocador de Abraham. Había entre libros y cosas para el cabello, una lata de desodorante Axe en spray. Tiene que ser una broma. Roel temblaba. María, por otro lado, se notaba bastante segura de lo que iba a hacer. No lo es, respondió. Solo necesito unos cerillos o un encendedor. Busca entre las cosas de Abby. Busca tú. María se notaba nerviosa. Si esta cosa entra, solo yo le voy a dar batalla. Tienes razón. Roel tragó saliva. La chica corrió directo al tocador y le lanzó a su novia la lata de desodorante. María la atrapó y Roel se apresuró a buscar entre los cajones en busca de algo que le sirviera para iniciar un fuego. ¡Niñas! Gruñó la criatura. El gato tiene hambre. Súbitamente el muchacho impactó con fuerza su frente contra el cristal de la ventana. Ambas chicas dieron un brinco. Sin embargo, el Strigoi apenas si se limitó a soltar una risita burlona. Una telaraña se dibujó y 2 golpes más de la criatura se dejaron oír. La sonrisa en la cara del chupasangre enseguida se vio cubierta por sangre que emanaba de su frente. Había pedazos de vidrio enterrados en esta y trocitos de carne esparcidos en el cristal. ¡Déjenme entrar, cochinas! Encontré un encendedor, vitoreó mientras lanzaba al suelo un par de camisas salidas del cajón. Y al tiempo que la emoción la llenaba, el vidrio terminó por ceder y varios pedazos de este se esparcieron por el suelo. Así pues, la criatura gruñó con fuerza y cayó dentro del cuarto de Abraham. Una mueca se dibujó en su rostro y los colmillos de su boca emergieron de alguna parte como si fueran las garras de un felino. El aliento pútrido salía de la boca del vampiro, acompañado de un gruñido gutural parecido al de un cocodrilo. Para cuando el bicho estuvo por lanzarse sobre María, ésta ya tenía el encendedor en sus manos. Entonces presionó el botón de la lata de desodorante y apuntó hacia la criatura accionando el encendedor. La flama proveniente del improvisado lanzallamas invadió toda la habitación y el monstruo se había envuelto en fuego casi al instante. Dio varios pasos hacia atrás, gritando y retorciéndose mientras la carne de su cuerpo comenzaba a cocerse y sus ojos a hervir dentro de sus cuencas. Por supuesto que los quejidos del vampiro no eran nada parecidos a los de una persona.
Se escuchaban chirriantes, por momentos como si le estuvieran arrancando la piel a un animal que aún seguía vivo, y por momentos como el llanto de un infante. La piel se le tornó negra y en cuestión de un par de minutos finalmente falleció. Tropezó con el borde de la ventana por donde había entrado y cayó rápidamente desde lo más alto del edificio. El cuerpo de la criatura ni siquiera se apagó una vez que tocó el suelo, pero una cosa sí era segura: estaba muerta. Esa cosa estaba muerta. ¡No! Un fuerte alarido se escuchó en la habitación. Las chicas voltearon asustadas. El tono con el que había sido dicha aquella palabra expresaba odio y frustración, furia, tristeza. La expresión de los rostros de las muchachas cambió de forma radical. Era Abby quien había gritado. «¡Abby!», exclamó María. «Este ya no es Abby», contestó Roel. La criatura tenía los ojos completamente verdes y un brillo rojizo destellaba de vez en cuando en sus córneas. Colmillos filosos y pulcramente blancos llenaban su boca y un hedor a podredumbre salía de su cuerpo. Abraham comenzó a retorcerse en su cama y ésta a su vez empezó a crujir con violencia. Las ataduras que lo sostenían comenzaron a rajarse y el sonido de una bestia salvaje emanaba del fondo de su garganta. María y Roel se limitaban a abrazarse, asustadas y a la vez confundidas. Su amigo se había ido. Estaba muerto y en su lugar ahora un demonio era el dueño de su cuerpo mortal. ¡No! Decía la criatura al tiempo que reventaba las cuerdas con las que había sido atado. ¡No más! ¡No más! «Abby», María intentaba hacerlo recordar. «Abby, somos nosotras». ¡Putas! La cama se partió en dos. La criatura dio un salto y entonces impactó en el techo. Se sostuvo con sus 4 extremidades como si fuera una araña y entonces miró a ambas y les sonrió mostrando sus dientes. ¡Putas tortilleras! Gruñó. Han matado a mis hermanos. Los han matado y ahora siguen ustedes, malditas y sucias verduleras. Súbitamente la puerta se abrió con violencia. Ambas chicas saltaron y la criatura apenas si se inmutó. Volteó y su entrecejo arrugó. Una mueca de furia se dibujó en su rostro. ¡Brujo! Maldijo. ¡Brujo de tu falso dios! Era Walter, que lucía desaliñado pero no derrotado. Un hilo de sangre corría por su frente y gran parte de su ropa estaba hecha jirones. Su mirada era seria, pero no había miedo en ella. Estaba listo para lo que viniera con aquel demonio. «Hola, Abby», saludó. Abraham soltó una carcajada burlona. Sus garras rechinaron en el techo y pedazos de concreto cayeron al suelo. Rápidamente dio un salto y se lanzó hacia Walter. Sin embargo, este fue más rápido. Desenfundó desde el interior de sus vestiduras una gran cruz de plata. Los ojos de Abraham perdieron su brillo rojizo y regresaron a su habitual verde. Rápido se vio lanzado hacia el ventanal y cayó por este a una velocidad inhumana. Walter se apresuró y corrió para ver a dónde había ido. Nada. Escapó. Las chicas lloraban. «Está muerto, Walter», decía María entre sollozos. «Abby ya está muerto». Walter se santiguó una vez que se retiró de la ventana. «Sí, lo está», contestó de forma seca. «Sin embargo, eso no es motivo para detenernos ahora. La oscuridad ha caído sobre esta ciudad y nosotros somos los únicos que podemos acabar con ella». «No creo que ella pueda seguir», Ro abrazaba a su novia. «Entonces lo haré yo solo». «No», María se secó las lágrimas. Aún sorbía por la nariz. «Esas cosas mataron a mi mejor amigo y juro por todo lo sagrado que los hijos de su perra madre me la van a pagar». El trío intercambió miradas. «Solo es cosa de saber a dónde van». «¿Y a dónde más?», Walter suspiró. «A tapar a su rastro». «¿Qué quieres decir?», Roel aún temblaba. «Van a deshacerse de la carne que tenían en la cámara de refrigeración. La dejaron vacía, la van a repartir y luego van a esconderse. Y solo hay un sitio a donde pueden ir. Barranca del Muerto». Los ojos de María se iluminaron. «¿Se van a arrojar a las vías?». «Peor». Walter comenzó a preparar sus cosas. «Se van a esconder ahí, en los túneles abandonados. Si las historias sobre la línea 7 son ciertas, ahí deben tener un escondite». «Ay, mierda», se quejó Roel. «Odio el maldito metro».
Capítulo 28. El camión se había detenido no muy lejos de la entrada que daba a la línea 7 del metro de la Ciudad de México. Un letrero de color naranja y blanco rezaba con letras algo sucias una leyenda: Barranca del Muerto. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada y un gélido viento soplaba en las apenas habitadas calles entre las que de vez en cuando podía verse un coche. El cielo estaba nublado y pequeñas gotas de lluvia caían sobre el pavimento. El aguacero había cesado, pero la llovizna continuaba. En la lejanía aún se escuchaban algunos truenos y de vez en cuando los relámpagos iluminaban la ciudad entera. El camión tenía las puertas traseras abiertas de par en par. Estaba ubicado a unos 40 metros de una taquería y dentro del vehículo ya no había nada. Del interior escurrían algunas gotas de sangre. No llevaba placas y el hielo que se había formado por su naturaleza refrigerante comenzaba a derretirse. De vez en cuando los taxis pasaban cerca, pero ni siquiera le prestaban atención. Nadie volteaba a ver, sobre todo por la cercanía con la entrada a Barranca del Muerto. Todos creían que ese sitio estaba maldito y que siempre había apariciones en las cercanías. En la antigüedad, durante los tiempos de la Revolución, los cuerpos de la gente eran arrojados ahí para que se pudrieran. Lo mismo pasaba con los prisioneros de guerra, a quienes llevaban a fusilar, o con las mujeres, a quienes violaban y después ejecutaban. Los que trabajaban de noche aseguraban ver a los espíritus rondando por los pasillos o en la entrada. Gente de aspecto desaliñado, con ropa de principios del siglo XX, o incluso con heridas en el cuerpo o partes faltantes. A veces se veían completamente sólidos y a veces transparentes. Pero aquello no eran más que leyendas, historias que nadie podía comprobar. Por pura habladuría popular, aquel sitio estaba maldito. Quien se adentraba a las fauces de la línea 7 muy noche posiblemente encontraría a la muerte en persona, pero no necesariamente a manos de espíritus antiguos. Todo era cosa de los monstruos chupasangre. Walter estaba consciente de eso. Había visto muchos casos en que aquello era cosa seria. Gente moría de ataques al corazón de forma súbita y personas también solían desaparecer con bastante regularidad. Para él todo aquello era verídico, y por eso cuando bajó del auto junto con las chicas, le entregó a cada una medalla de San Benito y bolsas con utensilios necesarios para enfrentar a los Strigoi. «Que Dios nos ampare», suspiró Roel. «Nos observa», contestó Walter. «Nosotros tenemos que ensuciarnos las manos». El trío observó el interior de la entrada de la línea 7. Las lámparas en el techo brindaban suficiente luz para no perderse. Sin embargo, la sensación que daba aquello era de absoluta soledad. Un frío terrible salía de adentro y una sensación extraña hacía que un nudo en el estómago se le formara a cualquiera. Así pues, Walter y las chicas se adentraron al metro, cada quien con una cruz de plata bien empuñada en la mano. En el interior no había ninguna corriente de aire. De vez en cuando se podían escuchar voces y ecos que venían de alguna parte, pasos y animalillos que rondaban. Había ratas andando por los pasillos y el chirrido del viejo y maltratado mobiliario no era menos distracción para el trío. Walter cargaba consigo una mochila lisa de color negra que lucía pesada. En su interior llevaba estacas de madera, ajos y rosas blancas. Llevaba también algunas semillas y un libro de oraciones. Colgando de su cinturón, un filoso machete hacía ruido a cada paso que daba, puesto que el cuero de la funda en el que estaba guardado golpeaba con la pierna del astrólogo. Además de eso, en su mano izquierda cargaba con un pequeño bidón de gasolina. Las muchachas, por otro lado, se limitaban a permanecer calladas y a seguirle el paso a su compañero. ¿Por dónde? Roel se detuvo una vez que llegaron a la zona de andenes. El lugar lucía deshabitado y el túnel por el que el metro pasaba se veía profundamente oscuro. «Imagino que por ahí», María señaló hacia las vías. Walter se persignó. Un charco de sangre se extendía hasta el paso del metro. Desde el suelo y hasta llegar a las vías había huellas de manos y de un cuerpo siendo arrastrado. La sangre se veía fresca y, según daba la impresión, tendría unas 2 o 3 horas, quizá menos tiempo. Había una mochila roja rasgada a 6 metros y varios sobres Ziploc regados por el suelo. En su interior había marihuana y el olor característico de esta inundaba la estación. Un cigarrillo estaba tirado no muy lejos de los pies de María. Ya estaba apagado, sin embargo seguía despidiendo olor. «Nadie está a salvo de estas cosas», señaló Walter mientras sondeaba el lugar con la mirada. Las cámaras de seguridad estaban rotas y varias huellas de manos y pies se extendían por el techo.
como si alguien hubiera andado a gatas sin este. «Hay que seguir las vías», dijo María mientras se apresuraba a bajar del andén para adentrarse al túnel. El rastro de sangre aún se extendía a lo largo del camino de hierro, por lo que no sería difícil seguirle el paso a los Strigoi. Roel y Walter no tardaron en alcanzarle. El astrólogo se adelantó. «No se separen de mí, y empuñen bien su cruz». Iluminando con la lámpara de sus teléfonos, las chicas se abrían paso a lo largo del oscuro túnel. De vez en cuando se podían escuchar los pasitos de las alimañas que ahí vivían y también el lamento de los espíritus que Walter había mencionado y de los que se hablaba en internet. Sentían como si cientos de ojos les clavaran la mirada y los siguieran a lo largo de su camino, pero poco era el miedo que aquello les causaba comparado con lo que estaban por esperarles en la cueva de los vampiros. El olor a humedad del interior hacía que todos arrugaran la nariz. Mientras caminaban, María rezaba para sí, mientras que Walter se limitaba a no decir nada y simplemente sondear con la mirada. Ro, por otra parte, lucía mucho más decidida en enfrentarse a lo que viniera. Empuñaba con fuerza su crucifijo y algo dentro de sí le decía que muy posiblemente aquella sería su última noche. Pero de eso no estaba segura. Simplemente dejaría que las cosas pasaran, y de lo único que podía fiarse ahora era del poder del Dios en el cual ni siquiera creía, hasta hace poco. ¿Faltará mucho?, fue lo primero que preguntó la chica después de casi media hora de caminata. Walter no se tardó en contestar. «Estoy seguro de que debemos estar cerca», dijo iluminando el suelo y fijando la mirada en un pequeño charco de sangre que estaba formado en las vías. «Estos túneles tienen más pasadizos de lo que se cree». «¿Y cómo vamos a saber a dónde se esconden?». «Por la sangre». El camino carmesí se detuvo en un hueco que se abría en la pared del túnel. Había pedazos de concreto y demás escombros en el suelo. Estos no parecían ser recientes, sino que tenían la apariencia de llevar ahí varios años. Estaban cubiertos de moho, limo e insectos que de vez en cuando hacían acto de presencia entre las rocas. Apenas unas cuantas gotas salpicaban la entrada y en el resto lo demás era una profunda oscuridad. «Es aquí», indicó Walter al tiempo que examinaba el hueco en la pared. «Iré yo primero», dijo mientras sacaba de su bolsa un paquete de sal de mesa y lo abría. «Tengan cuidado al pisar», anunció mientras sellaba la entrada con una hilera de sal a manera de escudo. El trío se adentró a la oscura catacumba. Roel intentaba no mirar a ningún sitio más que al frente, con la mirada pegada a la espalda de Walter. María, por otra parte, no podía ignorar lo que había de lado y lado en el profundo pasillo. Huesos humanos se extendían en la senda por la que escurría humedad y peste. Habían ratas muertas y algunas aún vivas. Pedazos de carne de procedencia dudosa estaban esparcidos por el suelo. Algunos de estos con una enorme cantidad de gusanos blancos y regordetes comiendo y revolviéndose en la grasa y en los trozos de tendones y arterias o en los cadáveres de los roedores. Un olor nauseabundo inundaba el lugar y el único sonido que se escuchaba era el ulular del agua arrastrada por las cañerías de las cloacas cercanas. «Cuidado, mis niñas». Walter se detuvo no muy lejos de un viejo mocasín al que le faltaba la suela. «Ya llegamos». El astrólogo señaló el final de la cueva, apenas iluminada por un resplandor originado por un par de antorchas antiguas al fondo. Podía divisar desde ahí varias cajas de madera acomodadas en el centro del lugar. Frunció el entrecejo al darse cuenta de que entre estas no estaba el ataúd del vampiro líder. Sin embargo, eso no fue impedimento para que siguiera su camino. «Estén listas». Roel temblaba. María, por otra parte, permanecía seria, callada. Quería vengar a su amigo. «Alguien páseme la sal», ordenó el astrólogo. «Y por favor, aléjense». Walter comenzó a dibujar un círculo de sal alrededor de las cajas al tiempo que rezaba una oración en latín. Las chicas permanecían quietas, observando con atención, empuñando sus rústicas armas medievales, pero tan efectivas como un revólver para un mortal. Una vez hecho esto, Walter retrocedió. «Andando», dijo señalando un hueco en la pared de la catacumba. «¿Es todo?». Ron frunció el ceño con una expresión de duda. «Por ahora», indicó Walter. «Los mantendrá como cucarachas dentro de un frasco». El trío no tardó en atravesar el hueco en forma de camino que llevaba a una parte aún más profunda de aquel sitio. Para ese punto, el bullicio característico de la Ciudad de México ya se había dejado de oír. Ni siquiera se podía alegar que era un pequeño murmullo en el aire o apenas el eco de un pueblo fantasma. La realidad es que no se escuchaba absolutamente nada salvo las pisadas y las respiraciones de los presentes.
Más adelante, Walter volvió a detenerse. Ahí estaba el ataúd del Strigoi que estaban buscando, y junto a este otro cajón más reposaba. El primero era uno de aspecto clásico. Estaba hecho de metal en su totalidad y se notaba oxidado y hasta algo verde. Era de cobre y tenía un aspecto pesado, además de que lucía como si tuviera una edad bastante antigua, de 100 años o quizá más. El segundo ataúd era relativamente nuevo, era de madera y tenía un bonito color caoba. Ambos yacían sobre una gran roca lisa y estaban juntos, igual que si fueran los lugares de descanso de dos amantes. «Les voy a pedir que sean fuertes», susurró Walter acercándose a la caja más nueva. «Recuerden que este ya no es su amigo». María tiró sus cosas al suelo y abrazó a Roel, llorando. Walter, sin embargo, se aproximó despacio hacia el ataúd que correspondía a Abraham. Empuñó con fuerza su mazo y su estaca, y con dudas en la cabeza, pero también con fiera determinación, se apresuró a abrir la tapa del ataúd más nuevo. Y justo cuando estuvo ya listo para asesinar a la criatura, Walter se detuvo en seco. «¡Mierda!», exclamó al ver que no había nada dentro más que una ligera capa de tierra en la que mermaban gusanos y otras alimañas propias del suelo. Súbitamente se giró. «¡Ro!», aulló el astrólogo, presa del miedo. La médico estaba abrazada del cuello por las manos pálidas de Abraham, que con una sonrisa burlona en el rostro dejaba al descubierto sus filosos y largos colmillos. Walter se sorprendió. La rapidez con la que había actuado le dio tiempo suficiente para incluso dejar noqueada a María. Ella permanecía tendida en el suelo, inconsciente, mientras que él no hacía otra cosa más que quedarse quieto. «Abby», gritó Walter, «déjala en paz». Abraham sonrió. «Déjanos tú a nosotros, Walter», dijo el vampiro mientras olisqueaba el cuello de la doctora. «Déjanos y te prometo que no sabrás nada nuestro por un largo tiempo». El astrólogo se llevó las manos a la espalda. Comenzó a buscar en su cinturón su crucifijo, listo para blandirlo contra el adversario. «Déjala vivir por los viejos tiempos, Abby». Abraham se rió. «De verdad que es un viejo necio». Bruma verde comenzó a salir del interior del ataúd oxidado. Se comenzó a dispersar por el suelo mientras Abraham y Walter discutían. En poco tiempo logró amontonarse a espaldas del astrólogo y rápido se figuró en la forma del monstruo. Ni siquiera era tan alto, pero era lo suficientemente aterrador como para hacer temblar al hombre más valiente. Y aunque su aspecto no era algo que pudiera intimidar a simple vista, el verdadero horror estaba en su profunda y penetrante mirada. Era un muchacho de unos 20 y tantos años. Tenía el cabello largo y castaño y unos llamativos ojos verdes grandes y expresivos. Su piel era completamente blanca por su palidez mortal y una que otra vena se le era visible en la piel. Sus manos sedosas estaban adornadas por largas y filosas garras llenas de sangre, y en su boca de labios rojos, sus colmillos largos y amarillos eran visibles cada vez que hablaba. La criatura iba vestida de forma extraña. Parecía un chico cualquiera, pero al mismo tiempo daba la vibra de un vampiro de película. Sobre su cabeza portaba un sombrero negro de ala ancha. Le hacía juego una camisa de manga larga que combinaba con unos pantalones de mezclilla negra y unas Converse que tenían la pinta de ser nuevas. A su atuendo le completaba una capa española que le cubría por debajo de las nalgas y una cadena de oro con la imagen de la Santa Muerte. «Dios me libre». «Dios no está aquí ahora». El vampiro mayor habló a las espaldas de Walter. Este se giró y lo miró. «Virgen Santa», soltó, «pero si es un niño». «Mírame a los ojos, Walter Mahesh», dijo la criatura sin apartar la mirada del astrólogo. «Escucha mi voz y deja que llegue a ti como llegué a Abraham». El astrólogo permaneció quieto, paralizado. La voz de aquel ser era pesada y seductora, como si sus palabras fueran lo único que tenía importancia en aquel momento. Así pues, abandonó sus intenciones de coger su crucifijo y se hincó en el suelo. Él estrigó y se lamió los labios. «¿Ves esto?», dijo dirigiéndose a Abraham. Abby asintió. «Hasta el hombre más fuerte cede cuando lo atrapas en el momento indicado, cuando tiene sus defensas bajas y su Dios está ausente». El vampiro comenzó a rodear a Walter mientras caminaba como un león mientras tantea a su presa. Saliva escurría por su boca y un resplandor iluminaba sus ojos de vez en cuando. Había estado esperando por mucho tiempo aquel momento. El hombre que tenía enfrente no era cualquier mortal.
sino el mismísimo Walter Magesh, que a lo largo de los siglos había sido conocido por varios nombres en diferentes partes del mundo. La criatura, sin embargo, no había tenido el placer de conocerlo hasta aquel día, pero sin duda alguna había escuchado cientos de historias sobre Walter. Es irónico, decía el vampiro mientras observaba a su presa. El hombre que se pasea por el mundo como fingiendo ser un mortal que antaño entregó a su maestro al enemigo, ahora defiende su palabra. Pero de nada sirve que des tu vida por esta gente, Walter. Se rió. Igual me los voy a comer. María en el suelo reaccionó. Recordó aquella historia sobre los evangelios apócrifos, aquellos textos sobre la vida de Cristo que no eran aceptados por la iglesia. En uno de estos se hablaba sobre la traición de Judas Iscariote. En realidad Judas no había traicionado a Jesús, sino que lo había entregado para que se cumplieran las escrituras y Jesús mismo pudiera purificar al mundo. Si aquello era cierto, entonces aquel personaje no era otro sino Walter, que yacía en el suelo hipnotizado. La chica buscó a tientas en su cinturón y encontró la cruz que le había dado el astrólogo. La empuñó y despacio se incorporó en el suelo. «¡Oye!», gritó para llamar la atención del Strigoi. Este volteó y súbitamente cayó al suelo, retorciéndose. La cruz de la chica se blandió en la mirada del vampiro y éste se debilitó al instante. Walter entonces salió de su trance y también volvió a coger su cruz de plata. «Suéltala», dijo encaminándose a Abraham. El chico abrió los ojos como platos y un fuerte alarido salió de su boca. Sus garras emergieron con totalidad de sus manos y como si fuera un gato asustado por un perro, dio un salto que le hizo impactarse contra el techo para después quedar colgado boca abajo como si fuera una cucaracha. «¿Estás bien?», preguntó María a Roel, quien, asustada y confundida, se llevó ambas manos al cuello. «Mi amor», dijo antes de percatarse que tenía una profunda herida en el cuello. Las marcas de las garras de Abby se dibujaban de forma grotesca en la yugular de la chica. La carne estaba hecha jirones en 3 cortes perfectamente dibujados y la sangre que salía del cuerpo, caliente y viscosa, era señal de que algo iba mal. Las heridas tenían la pinta de una fuente que emanaba y manaba líquido. María se detuvo en seco. Ya no tenía caso. El cuerpo cayó al suelo y rápidamente se vio rodeado de un charco color carmesí. Los ojos de la difunta permanecieron abiertos y ésta apenas si pudo emitir un leve quejido antes de lanzar su último aliento. «Roel, no», gritó María al otro lado de la catacumba. Un desgarre en la garganta de la chica se pudo sentir de tan solo escuchar la forma del grito. Las lágrimas brotaron al instante y acompañadas de estas, un terrible nudo en el estómago se le formó. La noche estaba por terminar. Capítulo 29. Abraham comenzó a reír de forma burlona. ¿Dónde está tu Dios ahora?, dijo mientras permanecía colgado en el techo con las garras ancladas en la dura roca. El otro Strigoi había desaparecido. María yacía en el suelo, de rodillas, deshecha. Walter, sin embargo, sostenía una expresión de furia en su rostro y, dando vueltas, buscaba con cruz en mano a su oponente. «Aléjate, criatura inmunda», rezaba. «Rechazador de nuestro Señor Jesucristo, espectro del infierno». El chico comenzó a caminar a lo largo de la cueva como si fuera una cucaracha, escabulléndose en busca de su amo. La youtuber, por otra parte, había logrado gatear hasta el cadáver de su novia. Le lloraba, tendida en su pecho. La cruz yacía tirada en el suelo, abandonada. Walter se alteró. «Arriba, mi niña», dijo tomándola por el hombro izquierdo. «Ya habrá tiempo para llorarle a nuestros muertos. No podemos bajar la guardia ahora». «No quiero», respondió ella. Abraham observaba a lo lejos, serio. Walter comenzó a dar vueltas. ¿A dónde se había metido? Pensó entonces en revisar los ataúdes. Corrió con desesperación en dirección a la gran piedra lisa y apenas pudo se asomó al interior de los cofres. Nada. Ni siquiera en el cajón del líder había algo salvo por la tierra llena de gusanos y larvas revoloteando en el fondo. Lo único llamativo de aquella caja era la inscripción personalizada en la tapa, misma que indicaba la fecha del nacimiento del vampiro y posiblemente su posición social.
En su momento había sido un burgués, alguien con familia en la política o con alguna posesión que le brindara buena posición. Aquí descansa Giovanni González Sabatini, 12 de junio de 1899, 18 de diciembre de 1914. Recuerdo de sus padres y amigos. Walter sintió escalofríos. Aquella criatura que a veces parecía un hombre de 40 años o un muchacho de 20 y tantos, era en realidad un niño de 16 años. O más bien lo había sido. Pensó entonces, recordando en dónde se encontraba él en aquel momento de su vida. No estaba seguro. Lo más probable, si su memoria no le fallaba, es que aún ni siquiera visitara México en 1914. Su vida de inmortal había sido ya tan larga que muchos detalles se la habían borrado con el paso del tiempo. Y aún así, a pesar de todo, Walter se mantenía fuerte. Había luchado con el mal una y otra vez a lo largo de los siglos. Sí, ya estaba viejo, pero podía aguantar una batalla más. El astrólogo se dio media vuelta y regresó donde la chica. Estaba tendida en el suelo, llorando al lado del cadáver de su amada que, ya con los ojos cerrados, permanecía tiesa en el suelo, rodeada de un charco de sangre. La herida de su cuello ya había parado la hemorragia. Sin embargo, era muy tarde. «María», exclamó Walter sujetándola con fuerza. «Levántate, se nos escapan, María». «No», se aferraba al cadáver de Roel. «Espero que me perdones», dijo el hombre empuñando el crucifijo y dirigiéndolo hacia la nuca de su amiga. Un golpe seco fue más que suficiente para dejarla inconsciente. Se desparramó en el suelo y el astrólogo se apresuró a cargarla con esfuerzo. Tenía que sacarla de ahí lo antes posible. Eso, o al menos llevarla hasta el exterior de la catacumba y protegerla de alguna forma en lo que él se enfrentaba a los Strigoi. Arrastrando el cuerpo de la chica, Walter Majesh se detuvo frente al grupo de ataúdes que estaba dentro del círculo de sal. Los vampiros revoloteaban en el interior como fieras queriendo salir de su prisión. Gritos de toda clase se escuchaban, todos pidiendo ayuda para escapar, maldiciendo. Rápidamente el hombre se apresuró a vaciar sobre los ataúdes el bidón con gasolina que llevaba consigo. La tarea le tomó apenas unos segundos, lo suficientes para que dijera una oración de consagración para aquel lugar maldito. Cuando terminó se santiguó y se apresuró a encender un cerillo. Súbitamente, en una explosión sonora y de fuego, las cajas se encendieron de manera feroz y las lenguas ardientes no tardaron en cubrirlas por completo. Los gritos agónicos de los no muertos en su interior se intensificaron y con el viento producido por la lumbre el círculo de sal se desvaneció. Pero ya era tarde para aquellos monstruos. Se habían convertido en cenizas. «Volveré enseguida, hija», dijo Walter al cuerpo inconsciente de María. La chica apenas si lanzó un quejido, y así, con rapidez, el astrólogo salió de la catacumba y se dirigió a la entrada de la misma. Capítulo 30. Walter se iluminó con la linterna de su teléfono en la entrada de la cueva. A sus espaldas ardía la hoguera de ataúdes y aún se podían escuchar a los vampiros, o al menos a los que quedaban, implorando por piedad. La entrada estaba sellada con sal y estaba seguro de que los Strigoi restantes aún se encontraban por ahí. Eran criaturas astutas y bastante listas para escabullirse. Y mientras pensaba recordó algo: las semillas de maíz. Revisó entonces en su bolsa, desesperado. Tenía la guardia baja y estaba seguro de que esas cosas estaban acechando para atraparlo de esa forma. Nada. Seguramente la bolsa con semillas estaba oculta en el fondo de su mochila. Necesitaba de María o de lo contrario lo iban a atrapar. Por él no había problema. Ya había muerto antes. La que corría verdadero peligro era la chica, una simple mortal que ya mucho había sufrido al perder a su amigo y a su novia. No podía dejar que ahora ella se fuera. Suspiró. Alzó la cruz al techo y avanzó con cautela hacia la muchacha. Pasos se escucharon por encima de su cabeza y también algunas garras, como si las criaturas de la noche se sintieran repelidas por su arma. Y así era. Estaban ahí, en alguna parte, colgadas como murciélagos o quizá como tlacuaches. Podían tomar cualquier forma animal.
Incluso podrían estar en el suelo, convertidos en serpientes, o incluso navegando en el aire de la cueva tras tomar la forma de bruma. Walter Mahesh finalmente llegó donde María y su miedo pasó por unos momentos. «Despierta, niña», dijo sangoloteándola. Nada. «Anda», insistió, «despierta». Se escucharon pasos en el techo. «Mierda». La chica comenzó a despertar lentamente, quejándose. Entonces se oyeron más pasos. «María, despierta». Una forma oscura se descolgó del techo. La sombra estaba tendida boca abajo como los murciélagos. Extendió sus largos brazos delgados y una especie de membrana se abrió con ellos. El sonido de una cobra emergió de su boca y apenas con el brillo del fuego, Walter pudo notar un resplandor mortal en los colmillos de la bestia. Sin embargo, no había tomado la forma de un animal. No era sino el joven Giovanni, que había extendido su capa para intimidar. Así pues, saltó al suelo y gruñó. «Basta de juegos, brujo», dijo cubriéndose la cara mientras Walter le mostraba la cruz. «Ríndete». «No puedo morir», exclamó el astrólogo. «Hazte atrás. Tengo más poder que tú». Abraham también saltó del techo y se puso cerca de María, que yacía apenas moribunda junto a la mochila. «Demuéstralo entonces», lo retó el vampiro. Walter temblaba. Ya era viejo y su poder no era el mismo de antes tras la última vez que se enfrentó a uno muerto y murió. Era un inmortal que no podía hacer mucho en los tiempos en los que Dios ya no estaba tan presente como antes. Sin pensarlo mucho, tiró la cruz al suelo. «¡Anda!», gruñó. Súbitamente la cara de la criatura cambió. El rostro del tierno muchacho se transformó enseguida en el de una criatura horrorosa. Sus ojos pasaron del verde brillante al rojo intenso y su boca se cubrió por completo de colmillos filosos y amarillos. Un aliento fétido emanaba de su boca y cientos de arrugas aparecieron en su cuerpo. Ya no era más un jovencito, sino un demonio en toda forma. Las orejas de Giovanni eran largas y garras filosas y negras brotaron de sus manos. Su cuerpo cambió de forma radical. Era un murciélago gigante, casi una gárgola. Se cubrió por completo de pelo y su cuerpo tomó forma animal. El monstruo dio un salto y entonces voló para luego caer encima de Walter, que, indefenso, cayó al suelo cuando él estigó y lo atrapó como un gato a un ratón. Y ya cuando tenía su hocico lleno de baba cerca del rostro del astrólogo, listo para arrancarle la cabeza, María reaccionó. La bolsa de semillas se desparramó por todo el suelo y Abraham no pudo evitar echarse a gatas para contar estas. Giovanni sintió una punzada en la nuca. Miró de reojo y se apartó al instante de Walter. «¡No!», bramó sabiendo que había llegado su fin. El vampiro se unió a su compañero y ambos comenzaron a contar sin poder parar, desesperados y obsesionados por terminar con aquello. «¡Mátalo!», gritó Walter a su compañera, que ya empuñaba una estaca en la mano. Y rápido y sin dudar, María corrió a las espaldas de su mejor amigo y con lágrimas en los ojos le enterró el madero en la parte del corazón. Abraham lanzó un alarido que retumbó en toda la catacumba y seguido de ello cayó al suelo inconsciente. Walter le imitó, tomó su machete con fuerza y dirigió el filo de la hoja al cuello de la otra criatura. 2 golpes fueron suficientes. El rostro y las manos del mago se vieron salpicados y con un sonido sordo la cabeza cayó y rodó por el piso. Rodó hasta los pies de la chica y un charco de sangre inundó el piso. Observaron los cuerpos. Parecía todo irreal, como si no fuera más que una fantasía loca o una pesadilla. Por encima de las cabezas de ambos, un ruido los alteró. El techo comenzó a temblar y un par de piedritas cayeron a sus pies. Era el metro que estaba empezando su recorrido. Había amanecido. Última parte. Epílogo. Tomado del Ángel Informador, portal web de noticias. Mujeres detenidas en la colonia Portales por vender tamales hechos de carne humana. Ciudad de México. La noche del pasado sábado fue detenida en la colonia Portales Norte Amalia N., una comerciante que se dedicaba a la venta de tamales que, según reportes, contenían en su interior carne humana.
Los hechos tomaron parte el sábado por la noche mientras la detenida terminaba sus labores enfrente del mercado número 30 de La Portales, luego de que una denuncia anónima reportara haber encontrado un dedo meñique en el interior de uno de los tamales que había comprado. Elementos de la Guardia Nacional se hicieron presentes en su puesto, donde fue puesta bajo la custodia de la Fiscalía. Tomado de El Ángel Informador, portal web de noticias. La caníbal de La Portales dice ser inocente. Se siguen reportando hallazgos de restos humanos en comida. Ciudad de México. Luego de que el pasado sábado fuera detenida Amalia N. de 56 años de edad por el delito de canibalismo y presunto asesinato, la detenida ha declarado ser inocente de los crímenes que se le imputan. Según su declaración, la mujer no preparaba la carne con la que hacía los tamales, sino que era un carnicero de la colonia Roma el que se la vendía. Tras hablar con detalles a las autoridades, la presunta homicida aseguró que su proveedor era un hombre que compraba en el estado de Hidalgo. Las autoridades han iniciado la investigación correspondiente, pero según los últimos reportes, no existe ninguna persona que comercialice carne de res de estas características en la colonia Roma. Mientras las investigaciones concluyen, Amalia N. ha sido enviada al reclusorio femenino de Santa Marta Acatitla, donde permanecerá en prisión preventiva en lo que se aclara su caso. Aunado a eso, varias denuncias aseguran que diversos negocios de la ciudad también han reportado el hallazgo de carne humana. Varios restaurantes ya han sido clausurados, mientras que los comerciantes de mercados y vía pública están bajo investigación de la policía. Las autoridades sanitarias trabajan en el caso. Tomado de Al Calor de Hoy, página de noticias en Facebook. Camión abandonado en Barranca del Muerto podría estar ligado a carne humana en comida. Tras que las últimas semanas se reportara el hallazgo de restos humanos en alimentos en fondas y locales de comida corrida, las autoridades han dado más detalles sobre la investigación. Según reporta nuestro corresponsal, un camión encontrado frente a la línea 7 del metro de la Ciudad de México podría estar ligado al caso. Los detalles son pocos, pero al parecer estaba abandonado y sin documentación. Peritos se han encargado de tomar muestras del contenido encontrado en el interior de la zona de carga, que según los análisis de laboratorio se trata de sangre humana. También se han encontrado dientes, uñas y pedazos de tejido y pelo. Tomado de Al Calor de Hoy, página de noticias en Facebook. Hombre desaparecido en los años 60 es identificado y ligado al caso del vampiro de Barranca del Muerto. Los inexplicables hallazgos ligados a carne humana en comida siguen dando de qué hablar en los últimos días, lo que algunos investigadores comenzaban a ligar al narcotráfico, dadas algunas señas particulares vinculadas a narcosectas que consumen carne humana, ha dado un giro de 180 grados al revelar el hallazgo de un joven que se creía desaparecido desde mediados del siglo pasado. Se trata de Daniel Cabrera Mora, desaparecido el 31 de octubre de 1968 en Barranca del Muerto, según un viejo diario de la época. Los reportes señalan que se trataba de un joven estudiante de psicología matriculado en la UNAM que por entonces tendría 24 años. Sería reportado como desaparecido tras haber sido visto al lado de otro muchacho con el que supuestamente tenía una relación romántica. Fue visto por última vez en Barranca del Muerto tras salir de un conocido bar en las cercanías. El cuerpo de Daniel Cabrera no sería encontrado jamás y aún se desconoce su paradero, pero hasta hace poco se sabría una vez más de él tras identificar sangre y tejido suyo en perfecto estado de conservación proveniente de un vehículo de carga abandonado frente a la entrada de la línea 7 del metro. Los supersticiosos no han tardado en ligar el caso a la ya conocida leyenda del vampiro de Barranca del Muerto, que recientemente ha revivido tras los acontecimientos vividos en las cercanías. Mientras tanto, las autoridades han reabierto el caso de la desaparición de Daniel Cabrera, así como también el de muchos otros desaparecidos que con el tiempo han sido identificados solo por restos encontrados en comida. Las autoridades no se explican cómo esto ha podido suceder. Tomado del diario de Walter Mahesh, astrólogo y ocultista. Recorte del periódico, 12 de diciembre de 2021. Obituario. Con amor y cariño recordamos a Roel Cabrera Gutiérrez, amada hija, amiga y médico, 1993-2021. El solo ver este recorte y recordar lo que pasó en las catacumbas me pone la piel de gallina. Ha pasado casi un mes desde aquello y aún se siente como si hubiera sido ayer. Las cosas no han mejorado desde entonces, aunque gracias a Dios no he notado la presencia de ningún otro testigo en los alrededores. Sin embargo, los restos del paso de Giovanni aún están presentes.
Se siguen reportando hallazgos de carne humana y el otro día salió en las noticias que la policía encontró una vieja casa en Tepito donde había una enorme cantidad de osamentas y cuerpos a medio descomponer. Era obra de Giovanni, de eso estoy seguro. Ningún cuerpo tenía cabeza. Lo sé porque viajé al lugar por mí mismo para investigar. He tenido suerte de que aún no me relacionen al caso. María no mencionó mi nombre cuando los padres de Roel reportaron su desaparición y tampoco dijo nada al respecto de la misma. Sabía que podrían inculparla de asesinato si mencionaba nuestra disparatada historia. La policía inició una investigación en torno a ella, pero de nada sirvió y de nada servirá si continúa. La fiscalía le dio carpetazo luego de 3 semanas. A esta gente de por sí no le preocupó mucho el caso. Una mujer desaparecida para las autoridades no es más que un número en las estadísticas. A ella se le unirán más cuyos crímenes igualmente permanecerán impunes. Si tan solo lo supieran. Por si se lo están preguntando, María está bien. Ha estado yendo a terapia y se ha vuelto a mudar con sus padres. Me contó que ha comenzado a usar una aplicación de citas para conocer gente y despejar la mente. Me parece perfecto que intente dejar todo atrás. Solo espero que tenga cuidado. Nunca se sabe quién o qué puede estar al otro lado de la pantalla. Aún la veo de vez en cuando. Hemos salido a tomar café y me ha invitado a su podcast un par de veces más. Por cierto, está escribiendo un libro. Es más como un ensayo. No sé si eso pueda hacerle perjudicial, pero mientras esté tranquila, por mi bien. Yo, por otro lado, sigo con mi vida. Me han ofrecido un nuevo puesto en un programa matutino en la televisora más grande del país, aquí en la Ciudad de México. Quieren que dé los horóscopos y que acompañe de vez en cuando en la sección de cocina. Me gusta, me ayuda a llevar un perfil bajo y eso es todo lo que necesito mientras sigo mi propia investigación. Quizá me tenga que desaparecer por un tiempo, pero esperaré un par de años más. Walter va a morir. Tendré que ver cómo me las arreglo. Los tiempos han cambiado y mis poderes ya no son los de antes. Cuando Dios me envió aquí para luchar contra el mal, jamás imaginé que llegaría a un punto en que casi sería un mortal. Quizá es por el hecho de que casi ya nadie cree en Dios. O quizá el diablo se ha hecho más fuerte. Solo una cosa sé. Seguiré combatiendo hasta que el día del juicio llegue y seguiré buscando a aquellos monstruos que saben camuflarse entre los mortales. Están ahí, de eso puedo estar seguro. La maldad nunca descansa y menos cuando de alimentarse de la sangre de los hijos del Creador se trata. México es enorme y está lleno de vampiros.